Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. El otro día escuché este mensaje que voy a compartir hoy con ustedes del pastor Jason Gold, de la iglesia en Clearwater, en Florida. Y la verdad es que la palabra que él dio me penetró bien adentro en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, porque es un tema básico que probablemente les va a pasar a ustedes como me pasó a mí, algo que ya hemos escuchado. Pero creo que de vez en cuando es bueno recordar estas verdades básicas y centrales de nuestra vida cristiana. En Mateo 3:11, Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y la palabra que salta de este texto es la palabra, en este momento es la palabra fuego. ¿Cómo podemos cuidar nuestro fuego? ¿Cómo podemos mantenerlo encendido? ¿Qué pasa si nuestro fuego se apaga? ¿Cómo se puede apagar el fuego? Y aquí voy a citar algo. William Booth, él fue el fundador del Ejército de Salvación, y él dijo esto: cuida bien el fuego de tu alma, porque el fuego tiende a apagarse. Cuando nosotros nos convertimos, recibimos este fuego. ¿Recuerdas tú cuando te convertiste? Ese fuego intenso que uno siente adentro, el Espíritu Santo ahí convenciéndonos de pecado y atrayéndonos a Él. En ese momento es cuando comienza, recibimos por primera vez el fuego del Espíritu Santo, y es un fuego muy real. Los israelitas pudieron ver ese fuego en el monte Sinaí. Éxodo 24:17 dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Ellos literalmente pudieron ver este fuego, y así es con nosotros, porque es un fuego muy real, un fuego que sale del mismo trono de Dios. Es esa convicción del Espíritu Santo que tenemos cuando nos convertimos, y que después volvemos a experimentar cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. En el caso de los discípulos de Jesús, ellos también vieron literalmente ese fuego. Tenemos el recuento en Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento fuerte, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. En esta ocasión ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no terminó allí, porque ellos continuaron avivando ese bautismo, esa unción. Más adelante ellos se enfrentaron a la persecución, y el fuego que tenían dentro de ellos tenía que salir. Así que comenzaron a predicar y a compartir, y se salvaron miles de personas. Y el apóstol Pedro les explicaba: de esto hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Y al final de este sermón de Pedro, la gente le preguntaba: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ellos tenían eso adentro también. Y entonces Pedro les respondió: arrepiéntanse y bautícense en el Espíritu Santo y permitan que este fuego crezca en ustedes. Ahora, esto no les gustó para nada, ni a los romanos, ni a los ancianos, ni a los fariseos. Y ellos comenzaron a decirles: bueno, paren ya dejen de predicar, dejen de hacer lo que están haciendo, porque si no, se las van a ver con nosotros, los vamos a perseguir. Y lo hicieron, los persiguieron y mataron a muchos.
Pero Pedro y los apóstoles les dijeron: no vamos a parar. Pueden hacernos lo que ustedes quieran, pero nosotros vamos a seguir. Y ellos no eran solo de los que bla, bla, bla. Eran hombres que actuaban. En Hechos 4, del 32 al 31, tenemos ahí el recuento de que se reunieron y oraron. Y oraron para pedirle al Señor que les diera valentía para predicar y proclamar el evangelio que el Señor les había entregado. Ese fuego estaba creciendo y ardiendo fuertemente y ellos tenían que esparcirlo. Así que oraron pidiendo valentía, pidiendo el denuedo para continuar. Y leamos esta oración que ellos hicieron en Hechos 4, del 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora uno podría decir aquí, bueno, pero ¿no habían sido ya llenos del Espíritu Santo hace como 2 capítulos? Sí, pero necesitaban más llenura, porque eso es lo maravilloso del Espíritu Santo. Pablo les dijo a los efesios: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. El griego tiene este tiempo verbal que no tenemos en español, que es un presente continuo. Y este es uno de estos casos. Cuando dice ahí sed llenos, no es sean llenos una vez o 2 veces. Es una acción continua. Continúen llenándose del Espíritu Santo. Y en la medida en la que den a otros, necesitan volver a llenarse. Es como el pichel de agua que tenemos. Servimos los vasos de agua y después lo volvemos a llenar para poder seguir sirviendo agua en otros vasos. Necesitamos ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los de la iglesia en Éfeso, y es el mensaje para nosotros también hoy. No se llenen solamente 1 o 2 o 3 o 4 veces. Continúen llenándose del Espíritu Santo todo el tiempo, que es el fuego, que el fuego de Dios arda continuamente dentro de nosotros. El fuego de Dios. Levítico 6 habla del holocausto, del sacrificio que se ponía sobre el fuego para que fuera consumido. Los versículos 12 y 13 dicen así: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y es importante que en lo que queda del mensaje recordemos esto: el fuego del altar arde continuamente. ¿Qué ofrecían allí en Levítico? Pues ofrecían la ofrenda por el pecado. Dependiendo del pecado, era la ofrenda que se llevaba al fuego del altar. Pero también estaban las ofrendas de gratitud, que eran también consumidas por fuego, y otras ofrendas. Así que el fuego nosotros lo recibimos cuando nos convertimos. Y luego, cuando volvemos a recibir este fuego, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Y después continuamos llenándonos de este fuego, continuamos llenándonos del Espíritu. Y mantener vivo ese fuego tiene que ser nuestra prioridad número 1, mantenerlo vivo. En la antigüedad era esencial mantener encendido el fuego en los hogares, no dejaban que se apagara. En los lugares con mucho frío también, porque si se apagaba el fuego, las personas podían morirse congeladas. Ahora, hoy, en nosotros, ese fuego del Espíritu Santo también se puede apagar. Sí se puede apagar. Y nos podemos morir espiritualmente. Ahora,
¿Qué podría apagar el fuego que hay dentro de nosotros? Algunos ya llevamos varios años de ser cristianos, otros recién comienzan. Pero ¿por qué se apagaría o se bajaría la intensidad del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida? Bueno, vamos a ver algunas de las razones. La primera razón es debido a los hijos de Elí. Leamos 1 Samuel 2:12 y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice allí: los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Los hijos de Elí se llamaban Ofni y Finés. Y aquí leemos que eran unos sinvergüenzas. La Reina Valera dice que eran hombres impíos. Ahora, ¿te imaginas tú que en la Biblia está escrito para toda la eternidad que tú eres un sinvergüenza? Pero esto va más allá. ¿Quién era Elí? Pues Elí era el sumo sacerdote, nada más y nada menos. ¿Y quiénes eran sus hijos? Pues eran los sacerdotes que servían en el tabernáculo, que servían en la casa de Dios. Y dice que eran sinvergüenzas y que además no le tenían respeto al Señor. En la Reina Valera dice que no conocían a Jehová. Y además de eso hacían muchas cosas malas. Robaban las ofrendas del Señor. Cuando las personas llevaban la ofrenda, ellos se quedaban con la mejor parte de esa carne que era ofrecida. Esto era lo opuesto a lo que el sacerdote debía hacer. El sacerdote sí podía quedarse con un pedazo de esa ofrenda, pero la mejor parte se le entregaba siempre a Dios. Sin embargo, ellos se quedaban con lo mejor. También cometían inmoralidad en el tabernáculo con las mujeres que trabajaban en el tabernáculo. Y no solo eso, eran descarados en todo esto que ellos hacían. No les importaba que otros supieran lo que ellos estaban haciendo. Es más, fanfarroneaban por lo que hacían. Por eso la Escritura los llama sinvergüenzas. Y lo tremendo aquí es que Elí, su papá, el sumo sacerdote, permitía que esto sucediera. El pecado de ellos no estaba oculto. Pecaban abiertamente delante de Dios y de todos. Y Elí, siendo el sumo sacerdote, dejaba que continuaran pecando. Leamos lo que sucedió como consecuencia de esta situación. 1 Samuel 2, del 22 al 24. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? No os digo, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí los regañaba. ¿Por qué hacen eso? Yo escucho lo que me dicen de ustedes, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Y para entonces ya era muy, muy tarde. Y si seguimos leyendo, resulta que mientras los hijos de Elí hacían de las suyas, Dios estaba preparando a Samuel. En 1 Samuel 2:35 dice, más adelante en este relato dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Todo este tiempo que Finés y Ofni estaban haciendo sus sinvergüenzadas, Dios está al mismo tiempo levantando a Samuel. Dios ya tenía un plan. No fue como que dijera: ay no, los sacerdotes están fuera de control y ahora ¿qué hago? No. Él estaba preparando a Samuel, esperando el momento correcto para juzgarlos y para poner a Samuel en el orden que le correspondía. Pero la de Samuel es otra historia y no vamos a entrar en esta hermosa historia. Regresemos a donde estábamos. ¿Cuál fue el resultado de que Elí dejara que sus hijos hicieran maldades? El resultado lo vemos en 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, aparentemente no había fuego en el tabernáculo, todo se había enfriado.
Ni siquiera estaba tibio. La palabra de Jehová escaseaba. No había visión. ¿De dónde debería salir la palabra de Jehová? Pues del tabernáculo, de los sacerdotes, pero no estaba allí. Esa es una de las causas por las cuales nuestro fuego se puede apagar. El pecado que permitimos que permanezca en nosotros. El pecado que no ponemos en el fuego del altar, o que lo ponemos, pero no lo ponemos todo, porque no queremos soltarlo completamente. Ese pecado que al principio no es tan evidente, pero que con el tiempo, debido a que no hay arrepentimiento, se va a volver cada vez más grande y más evidente, como el pecado de Ofni y Finés. Otra razón por la cual se puede apagar nuestro fuego es la despreocupación cuando nos confiamos, cuando somos dejados. En Apocalipsis 2:4, el Señor le habla a la iglesia en Éfeso y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo has descuidado. Ya no te ocupas de mantenerlo vivo, de mantenerlo encendido. Y advertencias como esta las vemos en la Escritura muchas veces. Por ejemplo, en Proverbios 1, la parte final del versículo 32, dice: los necios son destruidos por su despreocupación. Y en Proverbios 10:4 dice: los perezosos pronto se empobrecen. Ahorita no, me encargo de eso después, mejor mañana. Pero el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor, has dejado que tu corazón se embote, se vuelva sordo, has perdido tu pasión, tu fuego se está apagando. Y les dice: arrepiéntete, vuelve a hacer las obras que hacías al principio. ¿Recuerdas cómo era cuando tu fuego ardía, cuando estabas caliente por mí? Regresa, porque ya no estás allí. Otra razón por la cual nuestro fuego se puede apagar son las riquezas. Esta fue una de las principales acusaciones a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3, del 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, ¿es malo ser rico? Por supuesto que no. De hecho, el Señor quiere que prosperemos también en lo natural. Pero la actitud aquí es: yo soy rico y no necesito nada porque ya lo tengo todo. Y ese es un lugar muy peligroso. Porque cuando decimos: ya tengo todo lo que necesito, lo que en realidad estamos diciendo es: Señor, la verdad es que ya no te necesito porque yo aquí lo tengo todo bajo control. Y precisamente de eso acusó el Señor a la Odisea. Soy rica, he prosperado y no necesito nada. Pero, ¿qué le dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Literalmente, esa actitud es una actitud que al Señor le repugna. Las riquezas. Cuando la prioridad se pone en el lugar equivocado. Porque hay muchos cristianos que son muy ricos y que usan su riqueza para bendecir a otros, para bendecir el ministerio, para prosperar el reino de Dios. Que usan su dinero con sabiduría, que están conscientes de que Dios es su proveedor y el dueño de lo que tienen y lo administran conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa entonces con estas personas que tienen mucho dinero? Pues Dios les da más riquezas para que puedan seguir siendo de bendición a otros. Así funciona el reino de Dios. Pero si la actitud es: pues aquí yo tengo todo bajo control y ya me puedo relajar en mi mecedora, el fuego se va a apagar. Ahora, además de las riquezas, la Escritura también menciona
nuestra propia sabiduría, entre comillas, o nuestro poder, nuestra valentía. En Jeremías 9:23 leemos, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, como acabamos de ver. Yo soy muy lista, yo me encargo de esto. Pero, ¿qué le pasó a Salomón? Hablando del fuego que se apaga. ¿Qué le pasó al hombre más sabio de su época? Confió en la sabiduría más que en Jehová, quien le dio esa sabiduría. Y luego el poderoso. Cuando pensamos en poder y en fuerza, en valentía, ¿quién nos viene a la mente? Cuando hablamos de poder, Sansón. Soy fuerte, el Señor me hizo fuerte. Sansón sabía perfectamente bien de dónde venía su poder y su fuerza, pero no mantuvo su fuego encendido. Su confianza estaba en su fuerza, igual que Elí con sus hijos. Sansón dejó que el pecado creciera en su vida. En Jeremías 9:24 continúa diciendo, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Allí debe estar puesta nuestra confianza, nuestros ojos, nuestro enfoque. Otra cosa que nos puede pasar es que nos cansemos de hacer el bien. Leamos Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Interesante esta advertencia que le hace Pablo a los Gálatas. Podemos cansarnos de hacer buenas obras y enfriarnos. Pero ¿por qué sucede algo así? ¿Por qué podría suceder algo así? Pues porque comenzamos a querer compensar nuestra dejadez, nuestro descuido y decimos, bueno, voy a trabajar más en la iglesia, voy a hacer más de esto, voy a hacer más de aquello, tratando de avivar nuestro fuego que se está apagando con cosas que en sí mismas no son malas, pero no son las apropiadas para avivar nuestro fuego. Y a esto la Biblia le llama fuego extraño. Bueno, hablamos ya de la dejadez, del pecado, de las riquezas, la sabiduría, la fuerza. Y excepto por la dejadez y el pecado, las otras cosas son buenas, igual que las buenas obras. El problema es que cuando confiamos en estas cosas, cuando nos enfocamos en estas cosas, nuestro fuego se va a apagar y vamos a estar en problemas. Y el peligro es que nos vamos a poner tibios. Y como ya vimos con la iglesia de la Odisea, ser tibio es peor que ser frío. Ser tibio es cuando pensamos que estamos bien y que no necesitamos nada. Y como ya dijimos antes, cuando nuestro fuego se comienza a apagar, nuestra tendencia es empezar a compensar en otras áreas, en vez de hacer lo que sí debemos hacer. Si nuestra relación con el Señor se está enfriando, tendemos a compensar la situación tratando de arreglar las cosas en lo natural o por otros medios. Y esa es la definición de fuego extraño que encontramos en Levítico. Leamos lo que dice Levítico 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Los sacerdotes tenían instrucciones específicas respecto al fuego. Solamente debían tomar el fuego del altar. Y por alguna razón, Nadab y Abiú dijeron, mejor lo vamos a hacer de esta otra manera. Y encendieron su propio fuego y trataron de ofrecérselo al Señor. Pero el Señor les dijo, no, yo no les dije que ustedes hicieran eso. Y descendió fuego del cielo y los consumió.
Aquí no dice exactamente cuál fue la razón, pero ellos trataron de hacer las cosas a su manera. Y Dios les dijo, no. Esta palabra extraño en hebreo significa fuera de la ley de Dios, profano. En muchos versículos vemos esta palabra. Por ejemplo, en Proverbios muchas veces se nos habla de la mujer extraña en contraste con la mujer piadosa. Otros versículos donde lo encontramos es, por ejemplo, el Salmo 144:11, donde dice David, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. En Jeremías 2:21 dice, pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Aquí el Señor le está hablando a Israel y le está diciendo, yo te planté con cuidado, yo te cuidé, y tú te degeneraste y eres un extraño. El fuego extraño produce muerte. Ahora, ¿cómo podemos mantener encendido nuestro fuego? Porque ya vimos las cosas que lo pueden apagar, pero ¿qué podemos hacer para que se mantenga ardiendo? En 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le dijo a Timoteo, su hijo espiritual, aviva ese fuego. ¿Cómo? Pues hay varias cosas que sí podemos hacer. Recordemos Levítico 6:13, donde dice que el fuego del altar debe arder continuamente. Una forma de asegurarnos de que nuestro fuego se mantenga encendido es mantenernos lo más cerca posible del altar, donde está ese fuego, allí donde está. Ahora, ¿dónde está ese altar? Ese altar está en la casa de Dios, está donde Él habita, está donde está la presencia de Dios. Israel lo vio, ese fuego, en la cima del monte Sinaí, pero ellos estaban al pie del monte. ¿Quién estaba en la cima del monte? Moisés. Moisés estaba allí donde estaba el fuego. Así que nosotros debemos mantenernos lo más cerca posible de su presencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues aquí vamos a ver varias cosas muy simples y sencillas que ya las conocemos, pero que necesitamos recordar. Primero, orando todos los días. La comunicación diaria con nuestro Padre mantiene nuestra relación fresca con Él. Imaginémonos cómo sería vivir con nuestro esposo, con nuestra esposa o con nuestros papás sin hablarles nunca. Vivimos juntos, pero cada quien hace lo suyo. Y no nos hablamos. ¿Cómo va a ser esa relación? Toda relación está basada en la comunicación. Dios quiere una relación con nosotros. Jesús oraba todos los días. Él se levantaba temprano, se alejaba de los demás para escuchar a su Padre y comunicarse con Él. Y este principio básico lo vemos por primera vez en Génesis 3. Después de que Adán y Eva pecaron, fueron ellos quienes se alejaron de Dios. No fue Dios el que se alejó de ellos y rompió la relación con ellos. De hecho, Dios estaba buscándolos en el huerto y preguntando, ¿dónde están? Génesis 3, del 8 al 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y eso nos da la idea de que esos encuentros eran frecuentes, era un patrón. O sea, ¿dónde están estos chicos? Fueron ellos los que se fueron porque sabían que habían pecado. Pero Dios estaba allí buscándolos para tener comunicación con ellos, buscando esa relación con ellos. Así que orar todos los días, porque Dios es un Dios de relaciones. También meditemos en su palabra.
Y todas estas cosas, como les digo, son básicas, pero a veces necesitamos escucharlas de nuevo. Necesitamos hacer ajustes en nuestra vida y reenfocarnos. El Salmo 1, del 1 al 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar. Y hay una ilustración que hemos escuchado muchas veces, que es la de rumiar. Así como hacen las vacas con el pasto, las vacas mastican y mastican, luego tragan, luego regurgitan y vuelven a masticar y a sacar más nutrientes y vuelven a tragar varias veces para sacar lo más que puedan de esa comida. Y eso debemos hacer nosotros con la Escritura, con la palabra de Dios, porque necesitamos recibir el rema del cielo, necesitamos recibir esa palabra específica de parte de Dios. En Romanos 10:17, Pablo dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra rema de Dios, necesitamos escucharla y meditar en esa palabra. ¿Cuándo fue la última vez que yo recibí un rema de Dios y medité en él? Sé que esto me lo dijo Dios y está en mi corazón. Es un rema de Dios, es una palabra directa que Dios me dio. Debemos meditar en la palabra de Dios una y otra vez, porque es esa palabra la que va a producir fe en nosotros y va a mantener nuestro fuego encendido. La ley de Jehová. El Salmo 119, el capítulo más largo de la vida, todo el Salmo habla de la ley de Jehová. Es interesante si uno se pone a buscar en el Salmo todas las referencias que hay a la ley, los mandamientos, los estatutos. Es un salmo largo, pero vale la pena meditar en él. Y en todas las promesas y bendiciones que están asociadas a honrar y a guardar sus leyes y sus estatutos. David constantemente le pedía al Señor: dame más entendimiento, muéstrame tus caminos, enséñame tus estatutos. En tu ley es mi delicia. Otra cosa es: sirvamos a otros. Escuchamos al Señor, escuchamos su palabra, meditamos en ella y entonces vamos a querer servir a otros. Pero ya no vamos a hacerlo para sustituir nuestra relación con el Señor, sino lo vamos a hacer porque, debido a que tenemos una relación con el Señor que mantiene nuestro fuego encendido de tal forma que tenemos que compartirlo con otros para que el nombre de nuestro Padre sea glorificado. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mateo 5, del 15 al 16 dice: ni se enciende una luz y se pone bajo el almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando uno sirve a otros, está glorificando y honrando a Dios. Estamos demostrando que Él ha hecho cosas en nosotros y estamos ayudando a otros a crecer también. Otra forma de mantener nuestro fuego encendido es reuniéndonos con nuestros hermanos. Hebreos 10:24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cuando uno ve que una hoguera, que un fuego se está apagando, uno agarra el atizador, mueve los leños para estimular el fuego, para que entre el oxígeno y le agrega más leños para que se encienda otra vez. Cuando nosotros varias veces hemos hecho fogatas con el grupo de jóvenes y siempre hay un encargado de mantener el fuego encendido, que lo cuida, que mueve los leños y que está todo el tiempo poniendo más leños en esa hoguera. Estimularnos unos a otros
al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Exhortándonos unos a otros, contando testimonios de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, compartiendo lo que hemos aprendido. Eso nos anima y nos estimula. A veces creemos que somos los únicos que estamos experimentando esto o aquello en nuestra vida y necesitamos conocer las experiencias de nuestros hermanos, de cómo ellos han escuchado al Señor. Reunirnos para alabar, para adorar, para escuchar la palabra es hermoso, es necesario, debemos hacerlo. Pero también es importante compartir nuestras experiencias, tener amistad unos con otros y apoyarnos unos a otros. Ser una familia. Primera de Juan 1, del 6 al 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tremendo como lo dice Juan aquí. Una parte de andar en la luz es tener comunión unos con otros. Aunque seamos todos muy distintos, edades diferentes, todos tenemos algo en común. Andamos en la luz. Todos seguimos a Cristo. Tenemos eso que nos identifica unos con otros. Así que recordemos lo que dijo William Booth. Cuida bien el fuego de tu alma, porque el fuego tiende a apagarse. Y resumiendo, ¿cómo se puede apagar nuestro fuego? Primero, recordemos, Ofni y Finés. Es ese pecado que no se pone en el fuego del altar de Dios. Debemos ir al altar de Dios en arrepentimiento todos los días. Número 2, recordemos la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Ser dejados, ser confiados o ser perezosos. Número 3, Salomón y Sansón. Confiar en cosas que en sí mismas no son malas, como las riquezas, la sabiduría y el poder, pero que no pueden sustituir nuestra dependencia del Dios que nos da esas cosas. Y número 4, el fuego extraño. Sustituir nuestra relación con Dios con buenas obras, pensando que por nuestros propios medios vamos a poder agradar a Dios. ¿Cómo mantenemos nuestro fuego encendido? Pues viviendo en la morada de Jehová, manteniendo una relación cercana con Él, orando, leyendo su palabra, escuchándolo, meditando en lo que Él nos diga, sirviendo a otros y congregándonos para poder apoyarnos unos a otros con nuestros hermanos en la fe, para que podamos arder de amor por el Señor todos los días de nuestra vida. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que todos estemos animados a mantener ardiendo ese fuego dentro de nosotros, ese fuego que Él ha puesto dentro de nosotros. Buenas noches. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.